Bueno, pues yo soy María Larrea y actualmente vivo en Barcelona, trabajo en el Institut Kaplan y bueno, eso es lo que voy a ¿Qué quieres contar. decir actualmente? ¿Dónde trabajabas antes? Yo soy de País Vasco, entonces vine aquí a trabajar hace un par de años. Muy bien. Bueno, pues nada, bienvenida. Eh, Gracias. mm, si quieres empezar con la charla. Sí, empiezo. Bueno, en primer lugar, gracias Sergi por invitarnos esta tarde a hablar sobre el artículo que publicamos en la revista Iberoamericana de Cirugía de Mano el pasado junio. Y en él vamos a describir una técnica para tratar las consolidaciones viciosas de fracturas intraarticulares de falanges. Y en primer lugar, me gustaría mencionar y agradecer al doctor Ferreres, que no ha querido participar, pero que es el responsable y la persona que ha indicado esta técnica en los pacientes a los que hace referencia este artículo. Las consolidaciones viciosas tras fracturas intraarticulares de falanges se pueden manifestar clínicamente como dolor, inflamación, deformidad de los dedos, limitación funcional, pérdida de fuerza o incluso entrecruzamiento de los dedos. Los principios básicos del tratamiento de estas maluniones se han basado en la restauración de la anatomía de la superficie articular. La primera serie de 3 casos de osteotomías intraarticulares se describió para fracturas de cabeza de metacarpiano y fue publicada por el equipo de Jupiter en 1989. Y aunque habían sido previamente mencionadas estas osteotomías articulares por equipos como el de Light, este es el primer artículo en el que se describe la técnica y se presenta una serie de casos. Y en ella describen la osteotomía intraarticular y defienden que la restauración de la arquitectura de la articulación mejora la movilidad y la función, y teóricamente así disminuye el desarrollo de cambios degenerativos de esta articulación. Como complicaciones describen la rigidez secundaria al abordaje articular, la necrosis avascular de los fragmentos debida al compromiso de los ligamentos colaterales, desde los cuales llega la vascularización a los cóndilos, la pérdida de reducción de los pequeños fragmentos difíciles de sintetizar y la necesidad de realizar un segundo procedimiento para retirar el material quirúrgico por intolerancia a este. Después, Teo y colegas en 2002 describen una técnica que intenta disminuir la complejidad de la osteotomía intraarticular mediante una osteotomía longitudinal que, además del fragmento de fractura inicial, contiene también 1 o 2 centímetros de diáfisis, permite trasladar todo este fragmento distalmente hasta restaurar la superficie articular y fijarla con 2 tornillos un poco más lejos también de lo que es el fragmento de la fractura. Así se disminuye la desperiodización necesaria y el riesgo de necrosis del fragmento, y al ser un fragmento más grande se facilita su manipulación y su síntesis y se disminuye el riesgo de la pérdida de reducción. En 2004, el equipo de Jupiter de nuevo describe el concepto de tratar estas estas consolidaciones viciosas de fracturas intraarticulares mediante osteotomías extraarticulares, y alegan que el restaurar el alineamiento de la articulación mejora en sí misma la congruencia y función articular, aunque no exista una reducción anatómica. Y bueno, describen una serie de 5 casos en los que practican una osteotomía en cuña metafisaria y hacen una osteosíntesis mediante un cerclaje en 8. Y como decía, argumentan que las osteotomías intraarticulares son técnicamente demasiado difíciles y presentan una alta tasa de complicaciones. Y por otra parte, que solo la restauración de la superficie articular no asegura que se recupere ni el rango de movilidad ni evita el desarrollo de una artrosis en el futuro, por lo que mediante una osteotomía extraarticular se pueden corregir las alteraciones rotacionales y angulares de las falanges, recuperar el rango de movilidad y la función, pero con menor morbilidad. Y después, en cuanto a la fijación de la osteotomía, pueden realizarse pues, con agujas Kirchner, placas, tornillos, cerclajes, como hemos visto. Las agujas Kirchner son menos invasivas y baratas, pero muchas veces no permiten la movilización precoz debido a que proporcionan montajes menos estables. Y entre las fijaciones más rígidas que permiten comenzar con una movilización inmediata,
Las placas precisan un abordaje extenso y frecuentemente cirugías secundarias porque se producen adherencias, intolerancia al material, etc. Los tornillos endomedulares permiten realizar un montaje estable, movilización precoz, pero tienen menor morbilidad que las placas. Y en esta serie, Piñal describe el tratamiento de 20 consolidaciones viciosas extraarticulares mediante una osteotomía y la fijación con el tornillo endomedular retrógrado. De estos 20 casos, 16 eran metacarpianos y 4 eran falanges proximales. Y en todos los casos consiguieron una correcta consolidación y una movilidad excelente o muy buena. Y entonces, basándonos en los beneficios de tratar las consolidaciones viciosas intraarticulares mediante osteotomías extraarticulares y de la osteosíntesis mediante tornillos canulados, planteamos combinar ambas técnicas para unir sus ventajas. Desconocemos hasta qué grado de lesión articular debería aplicarse esta técnica. Nos parece razonable realizarla en casos que presenten escalones articulares menores a 2 o 3 milímetros y no recomendamos realizarla en pacientes que ya presenten cambios degenerativos establecidos. Las técnicas intraarticulares presentan limitaciones temporales en cuanto a su ejecución, porque solo están recomendadas cuando el foco de fractura ya esté consolidado, es decir, a partir de los 3 meses, mientras que la osteotomía extraarticular no presenta límite de tiempo, ya que no aborda el foco de fractura y se puede hacer antes de que éste consolide. Sobre la localización de la osteotomía, si se realiza la osteotomía en la zona metafisaria, pensando que presentará mayor probabilidad de consolidación, la estabilidad de la osteosíntesis será menor que si se realiza diafisaria, lo cual conlleva que ésta presente mayor riesgo de desplazamiento secundario. Mientras que si la osteotomía es diafisaria, el agarre del tornillo es superior, porque además de que se trate de una zona con un menor diámetro, en muchos casos de consolidaciones viciosas, el canal medular puede estar parcialmente ocupado por callo óseo y eso aumenta el agarre del tornillo. En este caso, presentamos una mujer de 12 años que tuvo una fractura unicondilia de falange proximal en el meñique derecho hace 6 meses. El hundimiento del cóndilo cubital condicionaba una deformidad angular con desviación cubital e incapacidad para realizar el puño porque se le entrecruzaban los dedos. Sin embargo, la movilidad aislada era completa e indolora. La planificación preoperatoria se realizó basada en las radiografías y estimamos que la angulación que debía corregirse era de 15 grados en el plano coronal. A través de un abordaje dorsal de unos 2 centímetros con una mínima desperiostización se practicó una osteotomía metafisaria articular y se corrigió la deformidad angular de 15 grados. Después se fijó mediante un tornillo endomedular canulado retrógrado de 2,2 de 22 milímetros. En este caso se realizó la osteotomía metafisaria y aunque no tuvimos un desplazamiento secundario, como mencionaba antes, la sensación de agarre fue menor que en los casos en los que se ha hecho diafisaria. Después de la cirugía, en el posoperatorio inmediato se colocó un vendaje compresivo y se permitió la movilización precoz a la paciente, que recuperó la movilidad completa de forma indolora y la función de la mano al mes. Y al año no presentaba dolor y presentaba función completa. En este otro caso, observamos una fractura de la base de la falange en una señora de 61 años que además de la deformidad angular presenta una deformidad rotacional que le producía entrecruzamiento de los dedos y la imposibilidad de realizar el puño. La movilidad aislada del dedo, sin embargo, era completa e indolora. En este caso se realizó una osteotomía diafisaria extraarticular y para corregir la rotación utilizamos la técnica como está descrita en el artículo antes mencionado de Piñal, en el que formar un puño con la mano mientras se coloca el tornillo permite corregir las deformidades rotacionales. Una vez colocado el tornillo, existe la posibilidad de realizar pequeños ajustes a través de aflojar o apretar un poco más el tornillo. En este caso se colocó una férula de aluminio de confort durante 3 días y después de estos 3 días se inició la movilización. Y la paciente también recuperó el rango de movilidad completo y la funcionalidad de la mano y al año estaba sin dolor.
Por tanto, como conclusiones, la osteotomía extraarticular, a diferencia de la intraarticular, puede realizarse antes de los 3 meses desde la fractura, por eso que comentábamos que no precisa que la fractura esté consolidada del todo. Es técnicamente más sencilla y presenta menor riesgo de rigidez, necrosis avascular y de pérdida de reducción. Y bueno, sobre las indicaciones, como comentábamos, parece razonable que pueda aplicarse en fracturas que tengan un escalón articular menor a 2 o 3 milímetros para corregir estas deformidades angulares y rotacionales. Estaría indicada en pacientes que no presenten cambios degenerativos ya establecidos, porque si estos ya están presentes, es difícil que podamos quitar el dolor al paciente. Y bueno, como ya habéis hablado en otras reuniones de este tipo, la osteosíntesis mediante tornillos endomedulares canulados permite una fijación de una manera más simple y menos invasiva que otros montajes rígidos como son las placas. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María. A todos vosotros, si queréis dejar preguntas en el chat, tenéis el chat abierto. Podemos hacer algunas preguntas ahora al acabar cada una de las charlas y si no, pues al final de la mesa, pues discutimos un poquito. Em, Trino pregunta, ¿cuál es el criterio para el lugar de la osteotomía? Si siempre es preferible lo más diafisario posible. ¿Puede ser que el primer caso que hicierais fuese este metafisario y a raíz de ese caso decidieseis hacerlo diafisario? ¿O, o cómo funcionó esto? Sí, el primero se realizó, efectivamente fue el metafisario y después fue el diafisario. Y bueno, en realidad después vimos que este comentario de realizar las diafisarias ya estaba descrito en el artículo de Piñal, que en realidad es para, como decía, para osteotomías, o sea, para consolidaciones extraarticulares, pero bueno, en cuanto a lo que es la síntesis es el mismo concepto, que el agarre fue mayor en el segundo caso en el que la osteotomía fue diafisaria. María, ¿las osteotomías son de sustracción o son de adición? En este caso son de adición. Y el hecho de hacer o sea, ¿llegáis a poner injerto o simplemente lo corregís? Simplemente lo corregimos. A mí lo que me ha pasado en algunos casos es eso, que yo hago pequeños abordajes con una aguja de Kirchner, acabo haciendo la osteotomía diafisaria, corrijo la deformidad, pero claro, luego el tornillo acaba haciendo compresión y Ujú. pierdo un poquito de la reducción que he logrado con la sustracción y tenía esa duda. Muchas veces pensaba, a lo mejor me estoy equivocando. O sea, me parece más natural, más sencillo hacer una osteotomía de adicción que de sustracción, ¿no? Pero bueno, no sé, he tenido esa sensación. No sé si vosotros os ha pasado también o no. No, pero en el artículo este que comentaba de Piñal sí que, bueno, que habla de diferentes maneras de corregir las consolidaciones viciosas y efectivamente en las que hace adicción pone injerto y hace una diferencia de aquellas en las que hay un acortamiento real y aquellas en las que en realidad no existe un acortamiento real, sino que es digamos que el hueso está deformado, pero no acortado. Y entonces en unas hace una cuña de sustracción, en las segundas, y en las primeras hace una adición y comenta de poner injerto. Y luego en los casos en los que exista una alteración rotacional exclusiva que no vaya acompañada de una deformidad angular, habla de hacer una osteotomía transversa y corregir exclusivamente la rotación y tampoco, igual que en las de sustracción, tampoco pone injerto. Alex creo que tenía un comentario. Sí, dos cosas. Que yo creo que es más correcto hablar de osteotomías de apertura que de adición, porque a veces se pone injerto, a veces no, ¿no? Es de nada, es una chorrada semántica, ¿no? Y la otra ventaja de hacer un... Perdón, ¿eh?
aquí un asistente canino al lado. Y la otra ventaja de hacer la osteotomía a nivel diafisario es que en las falanges proximales el tornillo lo puedes poner anterógrado y te ahorras las complicaciones de poner un tornillo retrógrado a través de los cóndilos, ¿eh? Que yo creo que esto claramente es una ventaja. Sí, eso quería preguntarte, María, si todos los tornillos los habéis puesto retrógrados o ya tenéis algunos casos con tornillos anterógrados. De momento no tenemos casos en consolidaciones viciosas de tornillos anterógrados, pero sí que tenemos unos cuantos en fracturas. Y yo creo que quizá esto es lo siguiente que podamos estudiar si nos vienen casos de consolidaciones viciosas de poner los tornillos anterógrados. Sí, yo creo que es una ventaja clara, ¿no? Como dice Alex, el hecho de hacer la osteotomía en la diáfisis te permite elegir si quieres que sea retrógrado o anterógrado, y mi percepción es que así como en los metacarpianos poner un tornillo retrógrado pues no genera mucho problema en la metacarpofalángica, en la interfalángica proximal los tornillos retrógrados a veces sí que pueden dar problemas, o sea que a lo mejor es algo a tener en cuenta. Pero bueno, es un concepto, la verdad que muy interesante, ¿no? El de corregir problemas intraarticulares a través de osteotomías extraarticulares, y además si le añades todos los beneficios que aporta la síntesis mínimamente invasiva, ¿no? Pues el resultado es muy bueno. Pues nada, felicitaros por el artículo. Como todos sabéis, la RIGMA es de acceso libre, o sea que si cualquiera de vosotros quiere acceder al artículo, pues puede acceder libremente. De todas maneras, en redes sociales pondré el link para que todos los que queráis pues lo tengáis acceso directo. Em, Muchas gracias, María. Así ponen más preguntas, pues al final de la mesa, si quieres, discutimos algunas cosas que hayan preguntado. El siguiente ponente es Alex Yuk, que va a hablar sobre el uso de guías 3D para el tratamiento de consolidaciones viciosas. La verdad es que es un placer poder participar en esto. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de unirme. En realidad, la presentación esta hemos intentado que la hiciera la persona que tiene más casos en lo que os voy a enseñar, que es Alex Berenguer, que trabaja en el Hospital Partaulí y también en el laboratorio 3D de allí. O sea que yo hablaré en nombre de los dos. Y simplemente se trata de ver si podemos asociar la planificación 3D, o sea, si nos ayuda la planificación 3D, eh, a corregir las malauniones y asociar también una síntesis con tornillos endomedulares, como ha enseñado María. Eh, a ver, vale. Yo no tengo ningún conflicto de interés respecto a este tema, pero sí tengo que deciros que colaboro habitualmente con una de las empresas que hace el diseño 3D, aunque no me supone ningún conflicto de interés para la presentación que os voy a hacer. Y de lo que se trata, básicamente, es de ver si podemos juntar las ventajas que da la fijación endomedular, ya sean las fracturas o las osteotomías, yo creo que María ya ha hablado bastante de esto, a las ventajas que supone la planificación personalizada, ¿no? Eh, ¿Cuáles son... Upa, esto no sé por qué no pasa. ¿Cuáles son las ventajas de la fijación endomedular? Pues bueno, ya lo sabéis todos, ¿no? Es un método mucho menos invasivo, sobre todo para fracturas o osteotomías de trazo transversal o fracturas oblicuas cortas, aunque esto también se puede discutir, y sobre todo que nos permite mover enseguida y la retirada del material no suele ser necesaria, ¿no? ¿Qué no me pasa? ¿Cuáles son las ventajas de la planificación personalizada? Pues en realidad en la mano la planificación personalizada entró mucho más tarde que en la muñeca, como sabéis. Y la primera publicación que se hizo de la planificación o del estudio basado en 3D para corregir deformidades del radio hace mucho tiempo, que se hizo en el año 92. Y realmente la persona que estuvo implicada en esto fue Jesse Jupiter. O sea que fue un innovador en muchos aspectos. Y como probablemente todos os imagináis, a partir de que salen las impresoras 3D, pues esta forma de tratar las deformidades se populariza un montón, ¿no? Y esto fue al inicio de este siglo, ¿no? El año 2003. Y el primer estudio que yo leí sobre la aplicación,
del estudio 3D o como le queráis llamar, para la corrección de las malas uniones en la mano, en los metacarpianos y en las falanges, fue este. Ya tiene 6 años, 7 casi, y es un estudio que sale de un sitio donde hacen muchísima planificación 3D, que es el Hospital de Wahlgriest en Zúrich. Y básicamente las dos personas que lo hacen son Andis Weisser y Gary Nash. ¿Y cuáles son las ventajas de la planificación personalizada, el estudio personalizado? Bueno, pues que te permite evaluar exactamente en el espacio la deformidad, te permite, y esto está demostrado, o te consigue una mayor precisión para restaurar la anatomía. Obviamente facilita la cirugía, o sea, sobre todo si tenéis experiencia, pues para el radio distal es una cirugía que se ha convertido en súper sencilla, y en el antebrazo también, y también pasa en las falanges, ¿no? Y luego te permite un tratamiento a medida, y esto no solo quiere decir a la hora de operar, sino, por ejemplo, si tú tienes unas secuelas de una fractura en una falange y no sabes si el componente óseo es muy importante o no es tan importante, y es sobre todo un problema de partes blandas, pues el estudio 3D también te ayuda. Y, por ejemplo, nosotros hemos dejado de operar para hacer osteotomías a pacientes que nos parecía que tenían una afectación ósea que se tenía que tratar gracias al estudio 3D. Es verdad que, además, intentando juntar estas dos ventajas, aparecen algunas desventajas o algunos inconvenientes. Por ejemplo, si tú utilizas guías, y los que las habéis utilizado esto lo sabréis, necesitas hacer un abordaje más grande, con lo cual, si utilizas guías diseñadas de forma personalizada, pues esto ya no es tan mini-invasivo, ¿no? Lo hacemos en una zona donde el espacio quirúrgico es limitado, porque en los dedos, sobre todo, estamos actuando bajo el aparato extensor, ¿no? Y manejamos fragmentos realmente pequeños, que es un poco lo que ha explicado María de los problemas eh, cuando haces osteotomías interarticulares. Y evidentemente esto uno solo no lo puede hacer, necesita la ayuda como mínimo al inicio de personas que se dedican a esto, y esto tiene un precio. O sea que no todos son ventajas. Y os voy a enseñar algunos casos en los que hemos utilizado esto para metacarpianos y para falanges, ¿no? Cuando tú tienes que hacer una corrección de una mala unión en un metacarpiano, sabéis que muchas veces las deformidades son mixtas, ¿no? No solo son problemas de acortamiento, de angulación o de rotación, muchas veces son mixtas. Y si tú haces la corrección a nivel de la fractura, cuando la deformidad es mixta, pues esto te permite de forma más fácil tratarlo todo. Si es una deformidad no tan complicada, pues por ejemplo puedes hacer una corrección en la base del metacarpiano, y esto es mucho más fácil y no te da demasiados problemas. Pero si lo tienes que hacer corrigiendo varias deformidades a la vez y tienes que ir muy distal, cuanto más distal vas, pues más probable es que si utilizas una placa, la placa o el material genere problemas, ¿no? Este es un caso en las fotos de Ángel Ferrer. Entonces, este yo creo que es el primer caso que hicieron en el laboratorio del Taulí, en una mala unión de un metacarpiano que condicionaba sobre todo una malrotación, y como veis, el nivel de la corrección es un poco proximal a la zona de la fractura, lo cual facilita el sistema de osteosíntesis. Entonces, pues nada, se diseñó una guía para hacer la osteotomía, y al mismo tiempo, para fijar la osteotomía, pues estabilizarlo con una placa, se diseñó una guía para estabilizarlo con un tornillo, con lo cual te ahorras los problemas relacionados con la placa, que como sabéis es el motivo más frecuente de tener que ropear a estos pacientes, seguido del tener que tratar las partes blandas, ¿no? Entonces, estas son las guías que se diseñaron en este primer caso, y cómo se aplicó al meta y cómo se fijó con un tornillo endomedular. Y este es el resultado clínico. Y este es un segundo caso, también hecho en el Taulí, con una mala unión un poco más proximal. Y aquí la forma de diseñar la corrección y cómo se hace la osteotomía con una guía, y con otra guía se coloca para postoperatoria. Respecto a las falanges, pues bueno, en las falanges en realidad también pensad que las deformidades normalmente son multidireccionales, ¿no? Que la mayoría
no acostumbran a ser solamente un tipo de deformidad. Yo creo que excepto en las fracturas metafisarias proximales de la falange proximal, donde la mayoría lo que tienen básicamente es una angulación. El fragmento distal está angulado en extensión, en las metafisarias proximales, y esto las hace más fáciles de corregir. Entonces, en las falanges, por un lado, ya sabíamos que se podían utilizar plantillas para corregirlas, ¿no? Como este caso que veis aquí, en el que se utilizó una placa, o sea que intentamos partir de la base de que ya se utilizan plantillas para corregir las deformidades y corregir pues, malalineaciones como estas, ¿no? Y por otro lado, en las falanges ya habíamos hecho osteotomías fijadas solamente con tornillos endomedulares, ¿no? Esta radiografía no es la del caso que veis en las fotos clínicas, pero bueno, es muy parecido. Es una mala unión de una fractura metafisaria proximal, que normalmente tiene esa angulación en extensión, casi todas son iguales, poco componente o ningún componente de rotación, y muchísimas veces tienen una hiperextensión de la metacarpofalángica y una flexión compensatoria de la interfalángica proximal, ¿no? Como un pseudobutomial. Entonces haces una osteotomía de apertura, ¿no? Dorsal, generas ese espacio y para evitar el colocar una placa en T, que es lo que se hacía antes la mayoría de las veces, pues puedes colocar tornillos endomedulares. Es decir, tenemos la experiencia de las plantillas, tenemos la experiencia de colocar los tornillos, ¿no? Esto es la continuación de este caso. Aquí pues, le pusimos injerto y este es el resultado funcional al cabo de 2 meses, o sea, bastante poco tiempo. Y entonces planteamos la opción de unir las dos cosas, ¿no? Es decir, hacer la osteotomía con plantillas y fijarla con tornillos. Y en el tipo de mala unión más fácil, que es de momento en las que hemos hecho esto, que son estas mala uniones metafisarias proximales. Aquí veis dos plantillas hechas, una para hacer la osteotomía y la otra plantilla para mantener la reducción mientras colocas los tornillos. Pues fijaros en la imagen de escopia a la derecha en la dirección de las agujas, una en el fragmento proximal, dos en el fragmento distal, y en el momento en que se coloca la segunda guía, las agujas pasan a ser paralelas, se genera ese espacio dorsal y ahí se colocan los tornillos endomedulares a los dos lados de las agujas. Y eso es el resultado final, ¿no? Y realmente todavía te facilita más esta cirugía. Respecto a esta fijación anterógrada, simplemente comentaros que, bueno, Irene Gallardo, Raquel Seville y Ignacio Esteban, que son los que lideraron este trabajo, pues demostraron que tú consigues fijaciones suficientemente estables solamente con un tornillo, ahora que colocamos casi siempre dos, pues todavía es más estable, hasta más de 1 centímetro, alrededor de 1,5 centímetros distal a la parte proximal de la falange proximal, pues colocar un tornillo es suficiente. Y de esta manera evitamos algo que ya he comentado antes, a mí no me gusta nada, que es intentar colocar una fijación retrógrada en la falange proximal, porque creo que entrar en la zona de intercondilia y con la bandeleta central allá, pues no es una buena idea. Entonces, sobre esta pequeña presentación y esta técnica en la que se intentan asociar estas dos cosas, la fijación endomedular y las plantillas, pues simplemente 4 ideas. La primera es que cuando tenéis una mala unión compleja, quizá en las encías no sea tan fácil y con radiografías es suficiente, el estudio 3D yo creo que es útil. Y sobre todo para lo que nos ha servido es, uno, para ver si la corrección va a ser más o menos fácil y dos, para ver si el componente óseo manda mucho o son más las partes blandas. Entonces, a veces pues puedes sumar la planificación 3D con la síntesis endomedular. Y que en este tipo de problemas las partes blandas son importantísimas, tanto para asociar tratamiento a ese nivel como para valorar qué componente del problema el paciente tiene. Y, ¿por qué no? Pues lo mismo que hemos hecho simplemente con deformidades más fáciles, pues se puede asociar una cosa más que es hacerlo con Wallan, ¿no? Como en este caso de Ana Carreño, en el que veis que el paciente se pone contentísimo cuando ve la corrección de la deformidad que tiene. Eso es todo. Alex, un par de dudas que me surgen. Siempre me sorprende porque, claro, cuando se utilizan guías
para este tipo de procedimientos, yo también las he utilizado y me da la sensación que la guía es como un poco masiva, ¿no? Es como muy grande para la zona donde vamos a hacer la cirugía. Y entonces hay algunos autores que he empezado a ver, aunque no he visto mucha literatura, que ya han presentado algunos casos en redes sociales y demás, pero nada muy científico, que utilizan guías para hacer estas osteotomías prácticamente percutáneas, guías que se apoyan sobre la piel y la verdad es que yo no tengo experiencia en ella, no sé si tú tienes experiencia o si sabes algo sobre esto y nos podrías explicar un poco. Bueno, este es uno de los problemas, ¿no? Que esto no es como el antebrazo o como el radio, donde tienes mucho espacio para apoyar las guías y entonces las referencias son muy claras. Aquí el espacio es bastante más pequeño. Sobre apoyarse en la piel, sí que está la experiencia que tuvieron la gente del Taulí a la hora de hacer una guía para la síntesis percutánea de los escafoides, ¿no? Y eso se puede hacer, se puede hacer. Y en el caso de las malauniones, quizás un poco más fácil el hecho que no hay un traumatismo reciente y la zona no está edematosa. O sea que se podría planificar. Pero pienso que eso sobre todo para osteotomías sencillas, incluso para hacerlo mini-invasivo, ¿no? Como has explicado tú. Para osteotomías un poco más complejas, seguramente tienes que acceder al hueso. Sí que es verdad que el meta perdona mucho más y no hay mucho problema en generar espacio, especialmente el quinto meta, que es el más frecuente, porque además los extensores no están tan encima del hueso. En las falanges es mucho más complicado porque el aparato extensor siempre está ahí abrazándolo y tienes que acabar manejando el aparato extensor como sea, ¿no? Y la clave del aparato extensor pues es sobre todo que puedas mover rápido, ¿no? O sea, que consigas una síntesis estable. Pero sí, sí, seguramente ese es el futuro. Pero no sé si será tan fácil de aplicar. Esa era mi siguiente pregunta sobre el tema del aparato extensor, ¿no? Porque yo si no tengo que utilizar guías, un poco por miedo a todas las posibles complicaciones que genera el tratar con el aparato extensor, pues intento que las osteotomías pues sean por un abordaje medial o lateral, pero no dorsal. Sin embargo, cuando tienes que utilizar guías, pues según el dedo, muchas veces poner las guías en una parte lateral o medial, pues puede ser difícil y a veces las guías como que te obligan a ir al dorso. Sin embargo, muchas veces los resultados son buenos, a pesar de abrir y de tratar con el aparato extensor. Entonces, ¿tú qué piensas que es más importante? ¿El tipo de osteosíntesis que se utiliza? Es decir, que los tornillos van mejor que las placas, o el hecho de evitar el aparato extensor. Mm, yo creo que aquí se juntan varias cosas. Si un factor muy importante es la movilidad previa al paciente. Si el paciente tiene una mala unión, pero tiene una buena movilidad, la cosa cambia un montón. Así, en el mismo momento que tú tienes que tratar la mala unión, tienes que hacer algo para desenganchar adherencias, porque entonces sí que necesitas desenganchar mucho aparato extensor. Si tienen buena movilidad, no tienes que hacer nada en el aparato extensor. Si la deformidad es sencilla, puedes no acceder por el dorso. Pero es verdad que hacer guías te obliga a tener más espacio del hueso expuesto y eso es más fácil accediendo desde el dorso, claramente. Y la otra cosa es que los casos que he enseñado son bastante ganadores en el sentido de que si tú abres algo es en la zona de la metacarpofalángica, con lo cual si tienes algún problema generalmente es que no puedes flexionar y si has abierto la articulación de la misma manera estás tratando el problema de la flexión de la metacarpofalángica. Y en el momento que tú hagas eso, lo que sí que necesitas seguro es que la estabilización que le des a la osteotomía sea máxima para poder empezar a mover enseguida. O sea, la que tocas el aparato extensor necesitas poder mover inmediatamente. Sobre tornillos o placas, yo ahora no tengo ninguna duda. Habíamos hecho bastantes osteotomías en el dorso colocando una placa dorsal, pero daba un montón de problemas y la mayoría las teníamos que sacar o despegar el aparato extensor y sacarlas, las dos cosas. Ahora, claramente, para estabilizar ese tipo de osteotomías transversales, aunque sean de cuña de apertura, colocar dos tornillos endomedulares, anterógrados además.
como el caso que he enseñado. Vale, fenomenal. Bueno, al final, pues tu opinión siempre es de mucho valor y aunque pueda ser difícil saberlo a ciencia cierta, yo también tengo la misma percepción que tú. Nada, Alex, pues nada, muchas gracias por tu charla. El siguiente ponente es Miguel Pérez Abad. Miguel, si quieres compartir tu charla, nos vas a hablar sobre complicaciones, ¿no? De los tornillos endomedulares. La parte que no es tan bonita. Eh, Hay otro artículo en la RIGMA eh, que está muy bien, que también lo compartiremos, lo pondremos para que todo el mundo pueda acceder y a ver, Miguel, qué complicaciones nos explica y sobre todo cómo solucionarlas. ¿Se ve bien? Sí, Sí, ¿no? se ve perfecto. Bueno, pues nada, yo soy Miguel Pérez Abad, trabajo en Barcelona con Alex y con María en el Instituto Kaplan y coordino los fellows y gracias a la SECMA y a ti, Sergio, por invitarme a hablar de las complicaciones de los tornillos. Am, Vamos a ver. Bueno, todos estamos muy contentos con los tornillos y yo voy a hacer un poco de aguafiestas, ¿no? A ver qué problemas pueden tener. Si bien es cierto que la mayoría de los estudios revisados y publicados hasta el momento implican tornillos aplicados a los metacarpianos, y la mayoría, además, puestos de forma retrógrada, yo creo que sus datos y las complicaciones también son extrapolables al uso de cualquier tipo de tornillo endomedular. Lo más reciente que hay es una revisión publicada en el 2024 en el que hablaba ya de unas tasas de complicación de 4,5. Las previas estaban en torno al 3 y estas complicaciones, la mayor parte las asocian a rigideces. Luego tenemos un grupo en el que están los déficits de extensión, las pérdidas de reducción y el síndrome de dolor regional complejo. Menos frecuentes es los tornillos que se doblan, tornillos rotos o tornillos que migran. Y en un batiburrillo final en el que puede haber infecciones, artrosis, hematomas, adherencias, etcétera, que son menos del 0,1%. Entonces vamos a ir mirando todos estos problemas y a ver si tenemos algún tipo de solución. En lo que respecta a las rigideces, realmente suelen ser autolimitadas y suelen durar entre 3 y 6 semanas. Am, sí que es cierto que está reportado en la literatura, pero es posible que más que se deban al abordaje, se debe más a los traumatismos que ya tiene la mano en la que se está aplicando el tornillo endomedular. Em, a este estudio, que me parece muy interesante, que se hizo en cadáver, se quiso mirar si había algún tipo de afectación de los tendones, porque siempre es algo que yo me he preguntado, si el abordaje que yo hago dorsal para introducir los tornillos y atravieso los tendones, si les estaré lesionando. Estos autores que fijan una afectación de un 50%, porque es lo más extendido en la literatura, como un daño significativo del tendón, y comparan el abordaje percutáneo o un abordaje mínimamente invasivo en el que haces un corte en la piel, localizas el tendón, lo abres longitudinalmente, lo separas y pasas una broca, que es como yo lo hago, pero estos autores no encuentran afectaciones significativas a nivel de los tendones en el rango alrededor del 50%, como he mencionado. No obstante, creo que la técnica quirúrgica ha de ser correcta y como tips dicen que es útil, una vez que pones la aguja en la síntesis percutánea, es que cojas el bisturí y con el bisturí atravieses piel y tendón hasta la cabeza del metacarpiano. Dicen que esto es menos dañino y también hablan de que en el momento de pasar la broca para fresar, en lugar de hacerlo en perforar, en drilling, que se use en oscilante. Entonces, ¿las lesiones de los tendones pueden ser debidas al abordaje? Pues probablemente, según la literatura, no. Otra cosa
que está reportada como complicaciones son los acortamientos. Este es un caso que me mandó en su momento un amigo mío y aquí podéis ver cómo tiene esta fractura oblicua larga o espiridea en el segundo metacarpiano. La literatura habla que de media hay un acortamiento de en torno a 3 milímetros, aunque es cierto que ese acortamiento rara vez tiene trascendencia clínica. Y se puso este tornillo endomedular y como ves aquí lo que ha producido un acortamiento. Este acortamiento es debido a la compresión realizada por el tornillo. Em, eh, la- Podría ser útil añadir al material que tengáis o aseguraros que la casa comercial incluya tornillos, además de los de rosca parcial habituales, tornillos que no sean de rosca parcial, que sean de rosca completa, porque de esta manera haremos menos compresión, porque nos interesa hacer no tanta compresión, sino más bien estabilizar los fragmentos óseos. Tener para los metacarpianos diámetros desde 3 hasta 5 milímetros y longitudes hasta 70. Y en las falanges, pues unos diámetros entre 2 y 3 milímetros y longitudes hasta 25. Los tornillos puede ser útil que sean autoperforantes, pero aseguraros de que el sistema tenga broca, sobre todo como veremos más adelante para pacientes jóvenes, porque aunque hay tornillos que pueden autoperforar, pueden llegar a doblarse o incluso romper el metacarpiano o la falange. Y luego también está bien que haya un grupo de tornillos más pequeños por si queremos hacer algún tipo de fijación a la cabeza del metacarpiano o alguna fijación más puntual. Aprovechando también este caso que me parece este caso que me parece también muy interesante, si os fijáis en el punto de entrada y el punto final, no se ha conseguido una buena reducción, que es otra de las complicaciones que hay en los tornillos endomedulares. Bueno, esto se puede intentar mejorar si metemos un tornillo de forma anterógrada, intentando apuntar a esta zona de aquí, y si lo metemos de forma retrógrada, y esto no pasa ahora. Vale. Pues entrando por aquí y apuntando a esta zona de aquí. Esto lo explica muy bien Sergi en una charla que tiene de hace un año aproximadamente. Esto también es de un caso de Sergi. Otra cosa que puede ser útil a veces es hacer un pequeño abordaje a nivel de la fractura y usar aquí una pinza de reducción, o yo algunas veces lo que he usado, si no tengo pinza de reducción, es un mosquito para mantener la reducción mientras tú estás pasando el tornillo, para que no haya una compresión. El doctor Piñal, ya un estudio clásico, fijaros, de 2015, esto ya es un estudio clásico, para evitar, sobre todo en casos de conminución de la fractura, que se pueda provocar un acortamiento, sugiere el uso de dos tornillos. Me parece una técnica interesante, complicada, porque conseguir meter dos tornillos es difícil, pero puede ser útil el meter dos agujas, dejar una aguja mientras pasas el tornillo definitivo. Otro truco que también puede servir para evitar el acortamiento es fijar o a los metacarpianos vecinos mientras está pasando el tornillo con una aguja Kirchner. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evitar la compresión, excepto si queremos, en las fracturas transversales o oblicuas cortas, porque nosotros no estamos buscando una compresión, no es necesaria una compresión, es necesaria una estabilidad con un tornillo largo y ancho. Tornillos que no sean de espira parcial o troncocónicos pueden ser útiles para evitar esta compresión. Podemos reducir y mantener el foco externamente. Podemos mantener una distracción, como he mencionado, por ejemplo, con agujas, o podemos utilizar alguna aguja o un tornillo oblicuo. Otra complicación mencionada en la literatura es la malrotación. Cuando hacemos una reducción abierta y ponemos una placa, la verdad es que es muy sencillo asegurarnos de que no hay una malrotación, porque lo estamos mirando directamente. Sin embargo, a veces puede pasar que estamos metiendo el tornillo, no nos damos cuenta y cuando giramos la mano, ¡pam!, nos encontramos que el dedo que estábamos operando está girado. Eso es muy sencillo de evitar. Lo que tenéis que hacer es
cerrar completamente la mano, mantener el puño cerrado y de esta manera el resto de dedos harán de guía y el hueso se colocará en su lugar y no habrá rotaciones patológicas. Otra complicación reportada son los fallos en los tamaños y estos pueden ser por exceso de longitud, como en este caso, en una falange, en un tornillo anterógrado que se tuvo que quitar más adelante y para esto suele ser útil el restarle unos 5 milímetros a la medida que tú hayas tomado con la guía. Si tenemos que retirar el tornillo, ya aprovecho para adelantarme, normalmente habrá un tejido fibrocartilaginoso que será fácil de localizar, por lo que podremos meter nuestra aguja y luego nuestro destornillador. Sigo, a ver. Vale. Otro fallo en el tamaño, en este caso por poner un tornillo excesivamente grande. Fijaros aquí, estos autores estaban metiendo el tornillo, pensaron que el tamaño era el adecuado, pero si os fijáis en esta zona de aquí, este istmo tan estrecho, el tornillo no conseguía avanzar y lo que consiguieron fue doblar el tornillo. O incluso lo que puede llegar a pasaros es como en este caso que el tornillo se le rompió intraoperatoriamente. En este caso lo dejaron en el sitio porque consideraban que le daba una suficiente estabilidad. ¿Cómo hacemos una elección correcta del tamaño? Bueno, siempre tenemos que guiarnos de las radiografías preoperatorias. En este ejemplo de estos autores, si os fijáis aquí, aquí tenemos las siluetas de la fractura y en esta línea de aquí se marca el istmo, que normalmente además es el sitio donde se rompen la mayoría de fracturas de tipo transversal. Entonces, esto nos dará una anchura. No debemos excedernos de esta anchura y si no tenemos más remedio, considerar usar alguna broca de fresado. Estos autores, en un caso de migración del tornillo en el que hicieron la síntesis, intraoperatoriamente estaba bien y en el primer control a la semana objetivaron que el tornillo había migrado hacia adentro. En este caso, intentaron sacarlo desatornillándolo, pero les era imposible. Lo que decidieron fue hundir más el tornillo, abrir el foco de fractura y a nivel del foco de fractura volver a introducir el Kirchner y retirar desde ahí el tornillo. Otros problemas que pueden suceder son alteraciones en los tornillos, como por ejemplo en estos casos, este es un caso mío en el que el tornillo, yo le hice una síntesis al cuarto metacarpiano por un traumatismo contra una pared y al cabo de un mes o así, pues volví a acudir con un nuevo traumatismo y en este caso se había doblado el tornillo. Esto es bastante frecuente en pacientes más bien jóvenes y suele afectar mucho al quinto y algo al cuarto. En este caso, como el tornillo no, bueno, como la deformidad no era muy elevada y no le molestaba, decidí dejarlo ahí y al cabo de 2 meses ya había consolidado. Y esto es un poco la tendencia que está en la literatura. Si la deformidad no es muy elevada, como en este otro caso, dejarlo así y que consolide. En algunos casos, el tornillo llega a romperse. Entonces, lo que está más publicado en la literatura es retirar el tornillo y sustituirlo por una placa. Publicado, creo que no he encontrado ninguno en el que lo vuelva a sustituir por un tornillo. Pero yo creo que es lo que haría. O sea, retiraría el tornillo y volvería a poner uno largo, perdón, uno más ancho, o si no me cabe, pero desde luego creo que pondría otro tornillo. ¿Cómo retirar estos tornillos? Bueno, si el tornillo está roto, el escenario no es muy complejo. Primero lo que tenemos que hacer es retirar la parte correspondiente de la cabeza con un destornillador, no deberíamos tener demasiadas dificultades, y luego hacer una incisión en el foco de la fractura, desbridar alrededor y desde ahí localizar el resto del tornillo y con algo fino, puede ser un mosquito, puede ser un portaagujas, con movimientos oscilantes o incluso haciendo un gesto desatornillado si es que está muy anclado. ¿Qué pasa si el tornillo está muy doblado? Entonces aquí ya tenemos más problema. Podéis intentar sacarlo con un Kirchner y luego con el destornillador poquito a poco a ver si sale,
y si el tornillo no sale o pensáis que puede generar una fractura, lo que podéis hacer es abordar de nuevo el foco, limpiar alrededor de la zona y cortar a nivel del ápex ese tornillo. Lo podéis hacer con una sierra de Gigli, podéis usar algún método como unas cizallas o unas cizallas más fuertes, cualquiera de estos elementos. Y después pasamos ya estoy acabando, al controvertido tema de la artrosis. Bueno, a nivel vamos, a día de hoy, llevamos unos 25 años usando estos tornillos endomedulares, es cierto que es poco tiempo, no hay evidencia de que colocar tornillos endomedulares provoque artrosis precoz. Hay algún artículo que habla de una complicación de artrosis, pero es cierto que es porque la fractura ya era de la cabeza del metacarpiano. Eh, entonces, este artículo, muy interesante, lo que hace es medir cuánto espacio ocupa un tornillo endomedular con respecto a la cabeza del metacarpiano. Y el espacio es de entre un 5 y un 8%, no interfiere en más del 90% del arco de la movilidad. Y además, sabéis que la mayoría de las acciones que usamos con nuestra mano, la metacarpofalángica va a estar en flexión, así que no será una zona de roce. Y además es una práctica habitual en otros huesos, como el escafoides, cabezas de radio. Entonces, no creo que a priori, al menos a nivel del metacarpiano, otra cosa es en la falange, vaya a causar ninguna artrosis, pero el tiempo lo dirá. Entonces, y ya para acabar, y sabiendo que las comparaciones muchas veces son odiosas y a veces son engañosas, pero creo que es interesante hablar de cómo son las complicaciones con los tornillos, con las placas y con las agujas. Las tasas de complicaciones con los tornillos podemos estar hablando en torno a un 3%, según qué revisión mires. De las placas un 25%, bastante alta, y de las agujas un 15%. Lo que me parece muy interesante además es la tasa de revisiones de estas complicaciones. En los tornillos, además de ser la tasas más bajas, también es la tasa más baja de reintervenciones, un 4%, y un 11% para placas y agujas. Entonces, para acabar, deciros que a 2025 los tornillos endomedulares los estamos usando desde más o menos 2010, a veces un poco antes. El primer artículo apareció en el 2010, pero los casos eran un poquito antes, que ya comenzamos a disponer de bastante bibliografía y revisiones, que las tasas de complicaciones actualmente son bastante bajas, que puede ser interesante, yo creo, informar a los pacientes de que hay un riesgo de fractura o de refractura del material en cargas suprafisiológicas. En este caso va dirigido a los pacientes jóvenes que tratamos porque han dado un golpe con su puño, porque vemos que estas cosas pasan y es probable que vayan pasando más hacia el futuro según vayamos utilizando más y más esta técnica. Nada más. Deciros que si estáis interesados en hacer el fellow con nosotros, aquí os dejo el enlace, y que estamos preparando para el 8 y 9 de mayo la segunda jornada de discusión de casos de fracturas de mano y muñeca, que seguramente hablaremos también del tratamiento de las fracturas con tornillos endomedulares. Y muchísimas gracias. Uy, que estaba muteado. Nada, Miguel, muchas gracias por la charla. Creo que es un tema que es interesante y es importante comentar, ¿no? Porque al final, pues mucha gente está empezando a utilizar tornillos y evidentemente, si bien es cierto lo que tú dices que pues las fracturas de los metacarpianos toleran deformidades y hay fracturas que no están bien reducidas y aún así los pacientes pues van relativamente bien. Sí que es verdad que radiológicamente muchas veces pues, puedes ver complicaciones de acortamientos y de desplazamientos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante lo que comentabas en cuanto al tamaño del tornillo. La mayoría de artículos que veo y de complicaciones que yo mismo he sufrido es por ese punto clave de la decisión del tamaño del tornillo, ¿no? Yo siempre he sido pues muy pro máxima longitud posible y máximo diámetro posible, ¿no? Muchas veces las fracturas transversas está claro que son las que menos complicaciones da, ahí le puedes dar la compresión que tú quieras,
pero el problema es cuando se empiezan a aumentar esas indicaciones, ¿no? Porque al principio pues, las fracturas eh, indicadas eran las transversas y las oblicuas cortas, ahora ya se hacen fracturas espiroideas y en fracturas oblicuas largas, que son las que están más expuestas a ese posible acortamiento o cizallamiento de la fractura. Entonces, en esos casos, sí que creo que es muy importante lo del tema del tamaño del tornillo, tener tornillos de espira parcial o esta especie de clavos endomedulares que ahora están utilizando en Estados Unidos. Eso es muy importante, aumentar la longitud del tornillo y el diámetro del tornillo muchas veces evita posibles complicaciones. Si bien es cierto lo que tú decías, si el tornillo tiene un diámetro súper grueso, muchas veces empieza a tocar la cortical y puedes tener problemas de rotación. Eh, yo he visto pacientes que sufrían rotaciones por poner un tornillo de diámetro 4 en un meta que a lo mejor, pues el tercer meta, por ejemplo, o el cuarto meta son metas que el diámetro es más pequeñito. Entonces, bueno, sobre todo eso, tener cuidado con la selección del tornillo. Y en cuanto a lo que comentabas del tema de los tornillos doblados, otra opción que yo te propongo, y tú que también trabajas con trino, es poner un trino en tu vida. Yo si no lo hubiese visto físicamente, no me lo creería, pero vi cómo el tipo desdobló un tornillo. Ahí vamos de nuevo, la clásica historia. Entonces, Miguel, tú que tienes la suerte de trabajar con él, cuando tengas un tornillo doblado ya va a trino, él te lo desdobla, se pone recto y lo quitas tan tranquilo. Muy bien. Te quería... Ah, mira, Alex tiene un comentario. Dime. Sí. Igual habéis dicho, perdona, es que ha habido un momento que no sé por qué, no oía nada, solo debía a ti, Miguel, acabar la charla. Que existen tornillos de espira completa ya para colocar endomedulares. No sé si lo habíais comentado, Sí, pero he puesto, sí, una diapositiva que podría ser interesante como kit ideal de tornillería, el aseguraros que la casa comercial con la que trabajéis tenga tornillos de espira completa, porque eso te permite no hacer tanta compresión en determinados trazos de fractura que no necesitan una compresión excesiva, sino incluso que será perjudicial. Sí, sí, hay casas que ya lo empiezan a tener y de tornillos suficientemente largos, además. sí. Y el otro comentario que igual también lo has dicho, que es que lo de los dos tornillos, yo para las fracturas metafisarias proximales de la falange proximal, los recomendaría casi siempre, sobre todo si los colocas de los lados, uno un poco más largo y otro un poco más corto, para evitar como una de las complicaciones que has enseñado, ¿no? Lo que pasa que aquello era que el tornillo era largo y grande. ¿Esos tornillos de qué tamaño los colocas, Alex? Es que no hace falta que sean los dos del mismo tamaño. O sea, ahora mismo puedes colocarlos de dos con algo, depende del sistema que utilices, pero si, por ejemplo, utilizas los CCS de Medartis, pues colocar uno de 2,2 y uno de 1,7. Simplemente que el más largo quizás sea el más ancho y luego el otro, pues que te evite el que haya algún problema de rotación y no hace falta que atraviese muchísimo más el foco, pero que atraviese un poco. La técnica del e-strutting, yo creo que es más fácil de hacer en las falanges que en los metas, porque en los metas realmente las veces que lo he intentado, eh, el dibujo del doctor Piñal es muy bonito, pero ostras, después hay que seleccionar muy bien la longitud de los tornillos para que se queden justo en el istmo, porque si empieza a atravesar el istmo ya empieza a ejercer compresión y claro, son fracturas con minutas que tienden a colapsar. En esto hay una frase que, bueno, en la mayoría de las charlas que salen lo pongo y es que las fracturas más fáciles son las de los dibujos y las osteosíntesis también, porque tú dibujas la fractura como quieras, ¿no? Luego la realidad es muy diferente. O sea que sí, sí, totalmente de acuerdo. En Estados Unidos utilizan una especie, son tornillos, pero ellos les llaman clavos endomedulares, que tienen un diseño, ahora no sé si se llaman Exomet o no me acuerdo del nombre, en Europa todavía no están. Y el diseño es una especie de tronco cónico, sin ser muy marcado como una Q-track,
y lo que hacen son neutralizar la compresión. Prácticamente no hace compresión, lo único que ocupa el canal endomedular. Y la verdad es que para según qué tipo de fracturas, sobre todo es para estas oblicuas largas espiroideas que la posibilidad de cizallamiento de la fractura es marcada, ese implante es el ideal porque facilita muchísimo el procedimiento. Prácticamente no necesitan esto que yo a veces pongo la pinza de reducción o pasamos una sutura alrededor de la fractura para no cizallar la fractura. Prácticamente con el implante, sin hacer mucha cosa, las fracturas se reducen. Te preguntaban en el chat, Miguel, yo no lo he visto nunca, lo he pensado, pero la verdad es que no lo he visto nunca hacer. Si se podrían utilizar microtornillos modo Pollers en ese tipo de fracturas para dirigir los tornillos endomedulares. Sí, claro, se puede. Nunca lo he hecho, pero podrías en lugar de un tornillo casi usaría un Kiesler. Parece como más sencillo. Sí, buena idea. Sí, esto es lo que he enseñado en el caso este que estaban las agujas con las guías en la falange proximal. Tú tienes las agujas en el centro y como la aguja guía del tornillo es más fina, sí, te puede patinar siguiendo la dirección de las agujas, se puede hacer, sí. Mira, bueno, el mismo comentario de Carlos Morales dice que la longitud del tornillo es importante, pero más importante también es el diámetro. Pero bueno, hay que tener cuidado con ese problema de rotación. Y una pregunta que se ha quedado en el tintero en la presentación de María, una de las contraindicaciones iniciales que en el artículo del doctor Piñal mencionaba es que en los pacientes con fisis abiertas de no utilizar tornillos endomedulares. Y una pregunta en el chat es de Abraham Marsal que dice, en niños sugieren en las fracturas de metáfisis proximal de falanges el uso de tornillos endomedulares. ¿Cuál es vuestra opinión? Alex o María. La verdad es que yo no tengo mucha experiencia tratando fracturas en niños y no he utilizado nunca tornillos endomedulares en los niños, o sea que no te sé decir, lo siento. María ha Yo presentado el primer caso era un paciente de 11 años, ¿no? No, tenía 13 años y era una chica que ya, o sea, que ya tenía el desarrollo, o sea, que realmente no lo consideraría o sea, fue tratada como una adulta. Sí, bueno, realmente es que realmente hay muchas fracturas que como ya implican parte de la fisis, esa fisis ya está cerrada. O sea que a veces la propia fractura cierra la fisis y por lo tanto no sería una contraindicación. Pero bueno, claro, si la fisis está abierta, pues sí que se han visto casos de que el paso de tornillos endomedulares puede afectar a la fisis de crecimiento. En esos casos, en principio no sería lo ideal. Yo, si me permites compartir la pantalla un momento. Compartir. Cuando revisé, encontré este artículo que no he hablado porque ya se me ha quedado muy larga, que estos autores lo aplican los tornillos endomedulares a niños de la edad pediátrica en las fracturas de los metacarpianos. En lugar de entrarlos retrogradamente, los introducen anterogradamente, como podéis ver aquí. Y bueno, si quieres luego lo paso para que lo cuelgues o lo Eh, que sea. eh, Y esto es lo único que he encontrado en edad pediátrica, ¿eh? vale, fenomenal. Además, nos va fenomenal porque la siguiente charla va sobre tornillos anterógrados en metas, ¿no? Sí. Vale, pues nada, damos paso al siguiente ponente. Con esto de la caída, no sé si lo he hecho confitrión. Sí, vale. Sebastián, ¿puedes compartir? ¿Me ven o no? Se ve, perfecto. Sebastián, ¿te quieres presentar un poco y así pues ya damos paso a la charla, por favor?
Sí, claro, encantado. Bueno, muchas gracias, agradecerles a todos por la invitación. Yo soy Sebastián Undurraga de Santiago de Chile. Me contactó Alex, que es un tema que me apasiona, la verdad, porque creo que en las fracturas de metacarpianos y falange la síntesis con tornillos endomedulares ha hecho una real diferencia a lo que nosotros veíamos antes, precisamente con el uso con las placas, y sí hay una diferencia clínica muy relevante. Por lo tanto, yo soy un apasionado de los tornillos endomedulares. Eh, y van a ver con un número de casos que la verdad es que afortunadamente a mí en el hospital que yo estoy me los derivan, por lo tanto tengo afortunadamente muchos casos. Yo trabajo en la clínica alemana en Santiago, eh, muchos amigos conocidos. En este momento estoy de vacaciones acá, llevo 3 semanas de vacaciones, así que no tengan pena porque este es un domingo aquí presentando. En este momento estoy en el lago Panguipulli, que esto es en el sur de Chile, en la zona donde están todos los volcanes. Ahí está mi casa, donde está la flecha. Ese es mi muelle y esta foto la saqué ayer en la tarde, antes de meterme a bucear. Esos son los volcanes que les mostraba. Eh, Esta ha sido mi semana, así que la verdad es que vuelvo mañana a trabajar, así que me tomo el avión en la noche. Eh, Así que un muy buen comienzo de trabajo con esta presentación. Eh, la publicación está en revisión, lo que voy a presentar ahora lo hemos presentado en distintos lugares. Esta es la presentación que fue en el Congreso Americano de Cirugía de la Mano. Y principalmente es la discusión sobre si vale la pena o no poner los tornillos endomedulares en los metacarpianos de manera retrógrada o anterógrada. Importante recordar que las fracturas de los metacarpianos son en general bastante estables, pero cuando existen algunas fuerzas deformantes, principalmente la musculatura intrínseca de la mano, sumado a los tipos de rasgos de fractura que van a producir estas malrotaciones y acortamientos y, por lo tanto, indicaciones quirúrgicas. Nosotros en todo trauma seguimos algunos principios generales. Estos son los principios generales de la AO, pero vemos acá que en los metacarpianos hay algunos bemoles, nosotros decimos, en donde la fijación estable muchas veces no es tan estable, pero la verdad es que hemos visto con el tiempo de que una fijación suficientemente estable es más que suficiente para tener un muy buen resultado clínico. Y siempre esto lo parto con los becados y con los fellows, que mi primer principio en la osteosíntesis de los metacarpianos es que no todos los metacarpianos operan, sino que más bien el primer principio es que solo algunos operan. Como veíamos en ese caso anterior, una fractura con algún grado de acortamiento que clínicamente produce una pequeña alteración estética, pero funcionalmente no tiene ninguna relevancia y el paciente está absolutamente conforme. Podemos decir hoy en día que la síntesis intramedular clásica con agujas de Kirchner, y también ya podemos decir que la síntesis con tornillos retrógrados se viene haciendo hace muchos años, que en general los resultados son muy buenos y la tasa de complicaciones son bajísimas. Estos son casos míos antiguos donde yo hacía síntesis con tornillos retrógrados y la verdad es que los casos de complicaciones eran alrededor del 3-4%, como vemos en la literatura. Sabemos que estas complicaciones en general son bajas, sin embargo, cuando ocurren estas complicaciones pueden ser bastante caóticas. En relación a la artrosis, efectivamente hay pocos casos publicados de artrosis, pero existen los casos. Este es un caso que me derivaron a mí, afortunadamente, bueno, no lo operé yo, pero este paciente, luego de la introducción del tornillo de manera retrógrada, hizo una condrolisis. Y la verdad es que tratar esto es prácticamente imposible. Entonces, terminar con una artrodesis de la articulación metacarpofalángica, que desde el punto de vista funcional son muy limitantes, dado una fractura de un metacarpiano, a mí la verdad es que me parece bastante descabellado y haría lo posible por no intentarlo. Y otra de las cosas que también vemos es que muchas veces cuando uno
hace el abordaje a través de la cabeza del metacarpiano, no necesariamente va a ser una artrosis, de hecho es muy infrecuente esto, pero efectivamente los pacientes hacen alguna sinovitis y pueden tener algún dolor metacarpofalángico por algún tiempo. Desde el punto de vista de la síntesis intramedular en la falange, esto es lo mismo, también lo hice durante varios años. La introducción es muy fácil cuando uno lo introduce de manera retrógrada, con resultados funcionales muy buenos. Sabemos que entramos por el surco intercondilio. Esta imagen no es de esto, una fractura, una síntesis con un tornillo por el lado, pero también tenemos una tasa de complicaciones que, a pesar de que es baja, cuando ocurre, como este paciente que hizo una artrosis severa, una condrolisis, terminó finalmente, este paciente le tuvo que hacer no le pude ni sacar el tornillo y le hice una artrodesis. Entonces, nuevamente, terminar con una artrodesis de la IFP, dado una fractura de falange, también me parece que hay que tratar de evitarlo a toda costa. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Evitamos las articulaciones lo más posible. Desde el punto de vista de los metacarpianos, prácticamente siempre hay casos en donde simplemente no se puede. Entramos a través de la articulación metacarpofalángica y en las falanges entramos a través de la base. Esto es bastante más fácil que el metacarpiano y además el eje de entrada del tornillo también es bastante recto. Las indicaciones en general, y partimos inicialmente con fracturas más simples, transversas, luego fracturas oblicuas cortas y hoy en día incluso lo hacemos con fracturas bastante conminutas, como vamos a ver en algunos casos. Desde el punto de vista de la técnica, utilizamos tornillos en general lo más largo posible. Ahora me voy a enfocar en los metacarpianos. Y aquí siempre hay alguien que tiene que polemizar un poco. Esto hace más entretenidas estas reuniones y me va a tocar ser. Yo no estoy de acuerdo que el ancho sea fundamental, especialmente cuando se ponen los tornillos de manera anterógrada. Cuando se ponen de manera retrógrada, que el tornillo va exactamente en el eje del metacarpiano, efectivamente el ancho tiene que ser el ancho del canal. Pero ahí vemos que a veces hay metacarpianos grandes y terminamos poniendo tornillos 4.0, 4.5, y ahí no me digan que la cabeza es pequeña y que no hace un daño en la articulación. La diferencia cuando usamos tornillos de manera anterógrada es que el tornillo queda de alguna manera con una suerte de un pequeño bending, queda apoyado de alguna manera en 3 puntos, y eso nos permite utilizar tornillos más delgados y obviamente siempre del largo, el más largo posible. Hacemos paciente en una mesa de mano con bajo radioscopía. Podemos ver ahí la fractura, la mano en semiflexión. Buscamos los puntos de entrada. En los metacarpianos cubitales y radiales nos vamos un poquito hacia el borde. Es un poco más fácil, y en los centrales directamente la metacarpofalángica central. Utilizamos la entrada con un punzón. Y esto es una de las cosas que hemos ido variando. Hacemos un pequeño ángulo en la parte roma de la guía. Entramos a través con la aguja Kirchner, que es la guía tornillo intramedular. Estas son guías que son 1.0 en general, son delgaditas, y hacemos una pequeña muesca, y eso nos va a permitir ir navegando por el canal y nos facilita mucho la introducción de la aguja guía. Muchas veces, por no decir prácticamente siempre, utilizo una o dos agujas para una estabilización transitoria entre los metacarpianos contiguos. Y esto ya no lo uso. Originalmente utilizaba una bránula para llevar la guía, pero hoy en día la verdad es que lo hacemos manual con esta pequeña ángulo que le ponemos a la guía, que después no cuesta nada retirarla, pasa por la guía, por el tornillo. Y de esta manera evitamos la compresión de la fractura cuando ponemos estos tornillos. Estos tornillos comprimen bastante. Ahí estamos pasando la aguja guía.
siempre con la aguja estabilizando con el tornillo, con el metacarpiano contralateral, brocado, y ahí estamos pasando el tornillo. La radiografía no siempre es perfecta, generalmente se logra una bastante buena reducción. Lo importante aquí es mantener ejes y largo, y vemos este paciente en postoperatorio prácticamente inmediato. Antiguamente éramos menos valientes y los dejábamos con algún solidario, pero hoy en día lo dejamos libre. Yo tengo 105 metacarpianos operados en 82 pacientes. Afortunadamente, voy a golpear madera, no tengo casos de no unión, casos de rigidez articular tampoco, ni de lesiones de la rama sensitiva, especialmente en los metacarpianos cubitales. Hubo un caso que vamos a ver que no logramos una buena reducción en el intraoperatorio, y otro caso donde hubo una pérdida y un acortamiento del metacarpiano que clínicamente fue relevante, y un caso de un cutout, y esto es aproximadamente el 4% que es de publicación que está publicado. Vamos a ver algunos casos, vamos a ver relativamente rápido. Esta es una mujer de 60 años con esta fractura del cuarto metacarpiano, con un fragmento ahí en ala de mariposa, poco desplazado, con el hundimiento claramente del nudillo. Introducción de la aguja guía, siempre utilizando la aguja con el metacarpiano contiguo, y vemos esta paciente a los 10 días, podemos ver que no tiene absolutamente nada de inflamación, ya le entró su anillo de brillante, esta paciente era muy elegante, como pueden ver. Y esa es la incisión que la verdad es mínima. Hoy en día la hago un poquito más grande. Estos eran los primeros y la verdad es que no tiene ningún sentido hacerla tan pequeña. Fracturas subcapitales. También no hay ninguna necesidad en estos casos de entrar por la metacarpofalángica. Como pueden ver, este tornillo queda topando generalmente la cortical volar, por lo tanto, y tienen un pequeño bending, son síntesis muy estables o suficientemente estables, y como podemos ver en el video, los pacientes tienen una movilidad absolutamente precoz y activa. Fractura de la diáfisis, lo mismo. Este tornillo es un poquito más ancho, sin embargo, el problema, al menos los tornillos que usamos nosotros, que son los Osteomed, que los tornillos 3.0, el máximo largo es 40, por lo tanto, hoy en día prácticamente uso 2.4 y con el máximo largo posible. Este es un médico de la clínica, él es corredor de karting, tuvo esta fractura del tercer metacarpiano, lo operé, nunca más lo vi, le mandé un WhatsApp para preguntarle cómo estaba a los 2 meses y me manda esta foto que está corriendo el Mundial en Miami. Así que asumo que eso habrá consolidado, no tenemos ni siquiera radiografías de control. Metacarpianos contiguos, segundo o tercer metacarpiano, lo mismo, como comentamos anteriormente, a veces uso de manera percutánea un pequeño abordaje para ayudarnos con la reducción, y vemos la función absolutamente completa y la consolidación de la fractura. Estos casos son interesantes, dos metacarpianos contiguos, fractura del cuarto y quinto, fractura con minuta, subcapital del quinto metacarpiano. Esto obviamente no lo hacemos de regla, nosotros tenemos el intensificador de imágenes que puede dar imágenes tridimensionales, lo hicimos solo para demostrar de que no estamos entrando a través de la articulación. Esto es para efectos de publicaciones, y vemos cómo tenemos consolidación de ambas fracturas con una estabilidad absolutamente suficiente, digamos, y este paciente de hecho lo hicimos despierto porque queríamos evaluar bien la rotación. Cuarto y tercer metacarpiano, una fractura más de la base. Este caso nos costó bastante y es algo que yo creo que hoy en día no haría. También fue un caso bastante inicial, es que entramos a través de la carpo metacarpiana. Costó entrar en ese instante, no doblaba yo la guía,
Entonces, entre más proximal, creo que sacar ese tornillo es prácticamente imposible, eh, pero es una de las cosas de la historia de las cosas que sí. Y clínicamente también vemos la estabilidad y la reducción. En este caso es interesante porque es una fractura espiroidea que tenía bastante mal rotación, por lo tanto me ayudé de una aguja Kirchner. Vemos como la aguja incluso se dobla un poquitito por la compresión que hace el tornillo. Y esta paciente la dejé 3 semanas con la aguja, la verdad es que no produce mayor daño. Esa es la incisión que hacemos hoy en día, y que es bastante más proximal que la metacarpofalángica, porque la broca ahí puede, si no, dañar la piel. Y finalmente, con resultado clínico y radiográfico, la verdad es que ideal. Esta es una cirujana plástica chilena que se quebró en Berlín. Le ofrecieron una síntesis con placa. Como buena cirujana plástica muy preocupada de su estética, vino a operarse a Chile, volvió. Es una fractura relativamente compleja con un segmento en ala mariposa. Eh, Como pueden ver, hoy en día somos bastante más valientes, una síntesis con un tornillo largo, a pesar de esa la mariposa, esto consolidó, se impactó mínimo, y la paciente a las 5 semanas ya está operando, y ese es el resultado funcional y estético que la verdad es extraordinario. Unas complicaciones, como les nombraba, este paciente que tuvo un acortamiento significativo, que no quedó conforme, desde el punto de vista clínico no era muy relevante, pero el paciente no quedó conforme. Este es un paciente que operamos con el doctor Breyer, que muchos lo deben conocer. La verdad es que nunca logramos una buena reducción, ahí como estamos usando una Kelly para ayudarnos con la reducción. Ese fue el resultado, y en el mismo acto operatorio lo cambiamos a una síntesis con placa. En la falange, algo similar. Hoy en día, como decíamos, intento nunca entrar a través de la interfalángica proximal. Entramos generalmente, en este caso, con mal rotación, a través de la carpo-metacarpiana. Ocurre muchas veces que cuando se entra por los bordes se genera algún grado de angulación por la compresión que hace el tornillo, por lo tanto hoy en día prácticamente estoy entrando lo más central posible. Este es el caso de un pulgar. No temo a veces a usar agujas por unas 3, 4 semanas cuando siento que la síntesis podría ser otro tornillo perfectamente, como comentaba Alex, pero muchas veces dejo una aguja 3 semanas y luego la retiro. Y esto es generalmente lo que estamos haciendo, esta fractura para entrar por la zona dorsal paratendíneo. Hacemos una pequeña subluxación del dorso hacia el dorso de la articulación metacarpofalángica, y eso nos da el eje directo para entrar con nuestra guía y después con el tornillo, como vemos en este caso. 10 días postoperatorio, 6 semanas postoperatorio, con resultados absolutamente anatómicos y funcionales, que la verdad es que esto es difícil de verlo con y también, para ir terminando, este caso que no se ve tan complejo, pero es bien complejo porque para hacerlo con tornillos percutáneos es un rasgo un poco corto, un rasgo cizallante, y lo que hacemos es un tornillo bien por el centro, siguiendo el eje del metacarpiano de la falange, y con estos resultados que la verdad es que son maravilloso. El paciente está con los puntos, o sea, llevar 10 días con rango absolutamente completo. Tira completo. Vamos, tira. Entonces, consideraciones finales, la estabilidad en la síntesis de falange y metacarpiano no debe ser tan estricta. Obviamente debe ser un constructo suficientemente estricto para que el hueso alcance a pegar y tengamos una movilidad precoz. Muy importante mantener el largo y los ejes, obviamente la rotación. Y esta inestabilidad o inestabilidad de este constructo es bastante bien tolerada en general. Y siempre trato de evitar transgredir las superficies articulares. Se pueden introducir
las agujas en todos los metacarpianos, con un poco de práctica, la verdad es que no es difícil. Y en general la F1, la primera falange, yo entro siempre por el dorso, la mayoría de las veces, y la F2 hay que entrar por alguno de los vértices. Siempre promover la movilidad activa precoz, que es bastante bien tolerada, y los resultados funcionales y estéticos, la verdad es que son muy, muy adecuados. Entonces, agradezco nuevamente la invitación. Es interesante esto que en los metacarpianos, la verdad es que cuando uno lo hace de manera anterógrada, los pacientes yo siento que les molesta menos o sea, obviamente la metacarpofalángica no les molesta, el riesgo no existe de artrosis metacarpofalángica, y si se puede llevar ese riesgo a cero, bueno, ¿por qué no hacerlo? Entonces, yo por eso promuevo la síntesis a través de manera anterógrada. Sebastián, o sea, por lo que he entendido, la aguja no llega a entrar por la carpo metacarpiana, entra por el dorso de la base del metacarpiano. Entra justo en el vértice, o sea, yo entro con el punzón, y lo más en el vértice posible hago una entrada con el punzón, y luego con la aguja guía de manera manual lo guío como si fuese una síntesis con aguja, digamos. Y eso después lo cambio por un tornillo que es mucho más estable, obviamente. Cuando tú localizas el punto de entrada, te inicia, o sea, ¿te localizas con el punzón o te inicias con una aguja? No con el punzón. Directamente con el Hago un punzón. pequeño abordaje y con el punzón localizo el punto de entrada. Deduzco que tiene que ser bastante proximal, ¿no? Porque como va tan paralelo al eje del metacarpiano, debe ser bastante proximal, ¿no? La incisión. Incisión, sí, sí, es bastante más proximal que la articulación. O sea, de hecho, el error inicial típico es que uno hacía la incisión en la carpo metacarpiana y terminaba dañando la piel, y había que sacarle un pequeño pedacito de piel. Así que es bastante más proximal, sí. Y es una técnica percutánea, no localizas el aparato extensor ni... Nunca, no, no. Siempre me ha dado miedo en ese sentido, ¿no? En el sentido del... De partida es una broca pequeña, la mayoría de las veces son tornillos 2/4. Es tampoco en la falange, obviamente no me voy en el centro donde está el tendón extensor, me voy levemente por el lado, y en la metacarpo falángica, nada, no es tema. Y, em, te y quería no está ni en estos casos ni en la literatura. La verdad es que el daño de los tendones extensores, creo que es absolutamente irrelevante. ¿Y qué opinas? Yo he visto esta técnica, la verdad es que así directamente no la había visto, pero sí que había visto gente que propone iniciar con una aguja de forma retrógrada y atravesar la cortical proximal de la base del meta y entonces poner el tornillo anterógrado. ¿Qué opinas de esto? Sí, de hecho, eso está publicado. Lo intenté. Lo que ocurre es que la aguja sale prácticamente por la mitad del carpo. Y hay que cruzar al menos la segunda fila del carpo completa con los tornillos. Si el tornillo llega a quedar atrapado ahí, se transforma en un caos. Eh, eh, y yo creo que es complicarse la vida de manera innecesaria. Pero efectivamente eso está publicado. Y eso no sale por el dorso, o sea, cruza siempre la carpo metacarpiana, ¿verdad? ¿Y esto Eh, lo tienes, lo vas a publicar o lo tienes publicado? O... sí, esto está en revisión actualmente en el Journal of Wrist Surgery. Así que es muy interesante, la verdad. Y principalmente uno de los principios distintos es que no me preocupa el ancho del tornillo. Si ustedes ven los casos, el tornillo entra por el dorso, la mayoría de las veces toca la cortical volar, y luego se va hacia distal, y eso le da, y muchas veces el tornillo se ve con un pequeño bending,
que muchas veces ocurre en las falanges también, en los casos que vimos ocurría, y eso le aumenta bastante la estabilidad a la síntesis y me evita poner tornillos más gruesos. Alex, Eh, creo que tenía algún comentario que ha levantado la mano. Sí, comentar un par de cosas. Yo recuerdo el primer artículo que vi sobre esto, era un artículo en un estudio cadavérico que hacían unos autores chinos con los tornillos Accutrack para síntesis anterógrada. Yo la verdad que pensé que estaban locos. Pero luego en Chile vi esto que presenta Sebastián y le pedí información directamente de cómo hacerlo, porque yo lo había intentado hacer en cadáver y era muy complicado. Y realmente necesitas algunos trucos que son los que él ha explicado. Entonces, yo lo he hecho en algunos pacientes y la verdad es que los primeros pacientes no son fáciles, pero con algunos trucos la cosa mejora mucho, que son los que ha enseñado él. Sobre todo, creo que hay que reducir la fractura antes y hacer una estabilización con los metacarpianos de al lado. Hablo de fracturas de metas, que es lo más difícil. Básicamente porque tú no puedes hacer a la vez el flexionar la muñeca para entrar en el metacarpiano de forma anterógrada mientras estás reduciendo la fractura. Eso es muy difícil. Entonces, lo ideal es que la fractura esté reducida y estabilizada con agujas transversas y entonces te dedicas a buscar el eje del metacarpiano. La segunda cosa es que necesitas utilizar el punzón, que eso también me lo enseñaron ellos. Y es un poco como cuando tú haces el componente distal de una prótesis mote que tienes que pasar por el hueso grande y por el metacarpiano. El utilizar un punzón te facilita la vida un montón, un montón. Hay una tercera cosa que esto te quería preguntar porque creo que has cambiado un poco, es utilizar una aguja larga y bien fina. Eso es lo que yo hice en los casos que... Y esta aguja fina la sacas por la cabeza del metacarpiano, la sacas hacia distal, porque entonces si el tornillo se inclina un poco, lo que sea, si la aguja se rompe, nunca vas a tener un problema, ¿no? Y ahora he visto que haces esto de doblar la punta, entiendo que entonces la aguja la dejas dentro del meta, o sea, no sales por el otro lado. salgo hacia atrás, no cuesta nada. O sea, no No, atraviesas el no, meta, ¿eh? La dejas, la impacto en la cabeza un la poquitito, impactas. Vale. cosa de que cuando broco no salga, porque es perder todo, digamos. Y después se retira. No, son agujas delgadas que la verdad es que no cuesta nada sacarlas. El hecho de este pequeño, de doblar un poco la punta de la aguja, que es la parte roma, no entro por la parte, facilita muchísimo la vida, y la verdad es que hoy en día nos demoramos 15, 20 minutos, no más que eso. Esto lo digo porque una de las primeras cosas que te pasa, sobre todo en el tercer y el cuarto meta, donde entras bastante dorsal, es que si entras con la aguja y con el motor y la aguja tiene pincho, lógicamente está afilada, te vas hacia palmar todo el rato. Sí, Te vas hacia palmar exactamente. todo el rato. Por eso, Entonces, y la entramos manual exacto, y con el exactamente, patín hacia arriba. Eh, exacto. Es como es una hacer discusión, un fouché. claro, es una discusión que yo tengo mucho con mis colegas acá en la clínica que me dicen, bueno, pero la tasa de complicaciones son muy bajas, yo me demoro 5 minutos en poner un tornillo retrógrado. Digo, bueno, pero mi tasa de complicaciones metacarpofalángica es cero, porque nunca entro a la metacarpofalángica. Eh, y, y, y la verdad es que yo creo que vale la pena el esfuerzo. En una cirugía que dure 5 minutos o que dure 20, creo que no hay ninguna diferencia significativa, digamos. Entonces, yo hago el esfuerzo, hay veces que efectivamente no lo logro, creo que son los mínimos, y efectivamente hay algún tornillo retrógrado clásico, digamos, ¿ya? Eh, pero creo que al menos es para discutirlo, digamos. Yo quería preguntarte eso que Alex ha hecho el comentario acerca de que veo que en casi todas las fracturas ponías una aguja transversa entre el quinto y el cuarto, o el cuarto o el tercero y el cuarto, un poco para estabilizar la fractura. Y quería preguntarte acerca de eso, en qué momento lo haces y que nos dieses un poco esos tips. Lo hago, es lo primero que hago. Reduzco la fractura de manera manual. En algunas ocasiones una pinza percutánea. Las mínimos hago un mini open para reducir la fractura.
y lo primero que hago es reducirla con los metacarpianos contiguos. Y luego voy a la parte proximal a hacer la introducción de la aguja guía. Y finalmente saco las agujas, salvo casos muy excepcionales, la dejo puesta 3 semanas, pero yo diría que en el 98% de los casos la saco. Miguel, ¿tienes algún comentario? Ah, y espérame, y hay otra cosa, que estos tornillos comprimen bastante. Entonces, dejar la aguja puesta ayuda a que no compriman. Entonces, también eso es interesante. Sí, yo quería preguntarte, Sebastián, en una de tus complicaciones, bueno, que tuviste que cambiar el plan quirúrgico de un tornillo a una placa, cuando abristeis, ¿pudisteis identificar el problema de por qué no pudisteis poner el tornillo? ¿Fue la musculatura o cuál era el problema? Sí, era una fractura que llevaba más de 2 semanas, creo que es un error. Yo creo que esto hay que hacerlo en fracturas bastante agudas y principalmente parte blanda. Eh, y bueno, y lo otro que siempre tengo una caja con una placa, siempre. Eh, Creo que no peco de exagerado, porque la vez que puedas tener esa complicación, eh, creo que es bueno tener una placa más. Esto es una pregunta muy interesante que ya hicimos en una mesa que hicimos de tornillos endomedulares y va para todos los ponentes. ¿Cuántos de vosotros cuando vais a hacer una síntesis con tornillos endomedulares, tanto anterógrados como retrógrados, pedís a la vez un sistema de fijación con placas? ¿Alguno de vosotros lo pide? ¿Todos? ¿Ninguno? Yo me preocupo No, que esté. Eh, lo he usado una sola vez y lo agradezco que haya estado. yo no lo suelo pedir. Cuando es un metacarpiano, creo, no lo suelo pedir. Yo depende de dónde. Si lo hago en el hospital, que sé que están las placas, lógicamente no lo pido. Pero tengo que decir que una vez en una mano traumática grave teníamos lesiones de partes blandas y los 4 metas rotos. En el cuarto meta, cuando ya estaba el tornillo que había pasado el foco, se rompió y a partir de ese momento intento que si es posible las placas al menos estén. Sí, me parece una buena idea. Yo no la suelo pedir, pero bueno, después de esto, pues empezaré a pedirlos. Y un comentario, Alex, que ha pasado un poco rápido, que es un truco que sueles decir tú siempre y que creo que tiene que ver con la pregunta que ha hecho Marta, que pregunta si la aguja se dobla, si luego sale bien a través del tornillo. Y lo que sueles comentar de pasar las agujas más allá, de forma que si se doblan no tener problemas, pues porque se pueden extraer. Y yo creo que ese es un Sí, tip. sí, sí, eso es un buen trick, sobre todo en la síntesis anterógrada de las falanges, ¿no? Que las agujas suelen ser finas y a veces los tornillos, lo que explica Sebastián, ¿no? Se curvan un poquito. Y a mí me da miedo que si simplemente sale la punta de la aguja del tornillo a la hora de retirarlas, en algún momento se rompen. Yo prefiero pasarlas por la piel a distal, que entonces siempre las puedo recuperar. Una pregunta muy buena que ha respondido de forma indirecta, pero que bueno, que creo que es importante que quede claro. Sebastián, va para ti. De Jens Cárdenas dice, ¿en qué casos no recomendarías intentar la síntesis anterógrado? ¿Cuáles serían sus contraindicaciones? Eh, yo te diría que fracturas muy de la base en los metacarpianos no la hago anterograda. Eh, y ni anterógrado ni retrógrado en fracturas oblicuas muy largas. Esa fractura oblicua larga que se ve la espícula generalmente hacia dorsal, la verdad es que yo tampoco le temo a los tornillos de compresión y en algunos casos a las placas. Eh, una síntesis con tornillo de compresión bien hecha creo que también tiene resultados muy buenos. Eh, Principalmente eso, a pesar de que hemos ido cada vez más hacia la base, en fracturas muy basales o obviamente con algún componente sagital de la fractura, prefiero hacerlo o retrógrado o con tornillo o placa.
Sí, yo Y creo que Sebastián, perdona, Sergio. No, no, no. Sobre todo en fracturas muy proximales, ¿eh? Eso sí que, sí, sí. Y ahora, no sé si lo comentaron, pero no sé si podemos decir nombres de casas comerciales, pero creo que está una de las mejores cajas, como decía Miguel, la caja ideal, no sé si la tienen allá, es la de Trimet, eh, que son tornillos con largo hasta 60, creo, de distintos diámetros, y no son compresivos. Son con rosca completa y no son compresivos, que son tornillos especiales para esto, y son bastante más delgaditos que estos que usan en Estados Unidos, que son esta suerte como de Accutrack gigantes, digamos. Yo creo que esa caja es bastante interesante. Eh, Son tornillos que son bastante son más rígidos y las cabezas son medias grandes, por eso no me gustan tanto a mí, pero sí yo creo que para síntesis retrógrado es una muy buena alternativa. Y además tiene un sistema para extraerlos también, que se engancha en la cabeza en caso que hay que extraerlos. Esa caja nosotros la hemos utilizado acá y es bastante interesante. Sobre lo que comentamos de tener las placas y los tornillos, la verdad es que pensar que la mayoría de las empresas que sirven los tornillos canudados que podemos utilizar para los metas también tienen un sistema de osteosíntesis de mano, al menos aquí, ¿no? O sea que tampoco cuesta mucho. em, no sé muy bien a qué se refiere, pero veo una pregunta que pregunta si colocan tornillos en fracturas intraarticulares de la cabeza de los metacarpianos. Supongo que no se refiere a tornillos endomedulares, tornillos interfragmentarios. Em, no sé si puede aclarar un poco esta pregunta. Yo, en cuanto a lo que decías, Sebastián, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira que yo soy un firme defensor de los tornillos endomedulares. Hace un montón de años que los utilizo, pero creo que hay fracturas en las que, o sea, no todas las fracturas son tributarias del uso de tornillos endomedulares y sobre todo las fracturas que tú dices, estas espiroideas tan largas y que tienen normalmente esa chapa dorsal y con fragmentos, como decía Alex, proximales muy pequeñitos. Los tornillos, la verdad es que aportan poco en ese sentido. Y creo que, bueno, que es importante pues, tenerlo en cuenta, ¿no? Que aunque los tornillos endomodulares van súper bien, pues que, bueno, que tampoco es la técnica ideal para todo tipo de fracturas. Em, bueno, pues en principio no sé si alguno de vosotros quiere hacer algún comentario más o algo que crea que deberíamos Y hablar. el protocolo postoperatorio que me pareció que Sebastián habló de que al principio ponía sindactiles y ya no las está usando. O sea, permite el movimiento inmediato. O me parece entender eso. Sí, dejo libre. Los dejo precisamente por confort durante 2 semanas con una órtesis de muñeca, con la metacarpofalángica libre, obviamente, y una vez que saco los puntos los dejo libres. ¿Y el resto de vosotros qué protocolos utilizan en el postoperatorio? ¿Alguno inmoviliza o todos movilizan de forma temprana? Intento movilizar lo antes posible, todo depende del tipo de paciente. Si es un paciente que ves que tiene una cabeza bien amueblada, pues sin movilizarle incluso los dedos, explicándole que vaya moviendo y ya está. Si los veo que son un poco más cabra locas, pues igual sí que le hago una sindactilia con unos espadadrapos al de al lado, pero soy muy de moverlo rápido, muy rápido. De hecho, me lo suelo citar a los 3 días o así, después de operarlos. Alex y María, ¿algo diferente? Bueno, no, yo creo una cosa que sí que es diferente es si tratas metas y si tratas falanges. Y si tratas metas, yo lo único que hago es intentar evitar el edema del dorso. Les pongo algo para que no esté la mano muy hinchada, pero les dejo mover los dedos enseguida. Y si trato fracturas de falanges, muchas veces los dejo mover enseguida, pero muchas veces les ferulizo en extensión a ratos o al menos por las noches, porque lo más frecuente si tienes algún problema es que generes un déficit de extensión de la interfalángica proximal, lo estabilices como lo estabilices. Una banana de neopreno
siempre les sienta fenomenal a las falanges. Eh, Otra pregunta que a veces se ha planteado y que creo que en este tipo de síntesis va para todos vosotros. Aquellos pacientes que el origen de la fractura es por impulsos a dar puñetazos, ¿consideráis que es una contraindicación sintetizarlos con un tornillo endomedular? ¿O a pesar de que sean boxeadores amateurs en sus ratos libres, también utilizáis tornillos endomedulares? Lo digo porque yo creo que todo el mundo tiene algún paciente que ha dado un puñetazo, le ha puesto un tornillo, ha dado otro puñetazo y ha doblado el tornillo. Entonces, no sé si pensáis que eso es una contraindicación o no. Pues de hecho hay un artículo de unos ingleses que directamente les excluye el tratamiento con tornillos endomedulares si el origen de la fractura ha sido un traumatismo contra una pared directamente. Que me ha sorprendido porque mm, tienen su parte de lógica, pero realmente casi que yo eliminaría la mitad de mis pacientes porque tengo muchos de este tipo. Boxeadores amateurs. Sí, sí. Mm. Acá en Chile decimos se lo ganó, ¿ah? Cuando, aunque sea por boxeador amateur y si tiene una complicación, bueno, se ganó la complicación, pero le ponemos el tornillo igual. Sí, justo leí un artículo que estaba escrito como macho fractured, pero no por macho, macho, sino por las siglas, creo que es men, que bueno, quería decir que hombres, porque eran más frecuente en hombres que golpeaban objetos. Y yo no he tenido ningún caso de refractura o de doblar los tornillos y la verdad es que no lo tengo en cuenta a la hora de poner tornillos endomedulares y que se los pongo. Suelen pasar en las bibliotecas. No, y lo que sí que hay que tener en cuenta es que realmente a veces también se nos va un poco de la cabeza que solamente las angulaciones, especialmente en el quinto meta, se toleran bastante bien y Mm. especialmente las del cuello. ¿Eh? Entonces, es verdad que si sabemos poner los tornillos, pues estamos muy contentos, las radiografías quedan muy bien, pero hay muchísimas angulaciones, aunque sean muy grandes, que ya sea a nivel de la diáfisis un poco menos y en el cuello un poco más, se toleran muy bien. ¿Eh? O sea que eso tampoco hay que perderlo de vista. Y en estos pacientes, pues a lo mejor vale la pena ser un poco más funcional y, y no ser tan agresivo. Hombre, yo estoy seguro que la aparición de los tornillos endomedulares ha aumentado la indicación quirúrgica de muchas fracturas de metacarpianos que probablemente antes eras menos agresivo y ahora ves mucha gente que opera muchas fracturas que probablemente incluso se podrían tratar de forma conservadora con buenos resultados. Como los tornillos van tan bien, pues parece que todas las fracturas sean quirúrgicas. Y a veces algunas de las complicaciones que aparecen relacionadas con los tornillos, pues probablemente es que esa fractura tampoco necesitaba una síntesis endomedular y creo que en eso pues hemos de ser todos críticos. Em, bueno, pues nada, gracias a todos. La verdad es que ha sido muy interesante y han sido como nuevos puntos de vista sobre algo que ya empieza a ser como un tema bastante iterativo, ¿no? Yo no sé si es la tercera charla que hacemos sobre tornillos endomedulares, pero es que la verdad es que siempre genera mucha atención por parte de la gente. Nada, gracias a todos. Gracias a María que ha organizado un poco la mesa. Y nada, encantados de teneros aquí. Si cualquiera de vosotros quiere volver, pues estáis invitados. Muchas gracias. Gracias, Sergi. Pues nada, un saludo, nos vemos.